Hola, buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, en la cual vamos a continuar con el tema de la semana pasada que estuvimos viendo la condición humana, ¿verdad? Estuvimos viendo algo que es digamos, una información que es muy importante que nosotros la entendamos y la procesemos de cómo es o por qué es que se da la condición humana. La condición humana se da como respuesta a una inteligencia o a un poder creativo que desea experimentar la limitación. Por lo tanto, lo más natural dentro del ámbito de la tercera dimensión o dentro del ámbito de este mundo, digamos, es lo más natural, es experimentar limitaciones. Y sobre eso vamos a continuar hablando hoy. El maestro nos decía la semana pasada la importancia que es que nosotros tengamos este conocimiento y sobre todo que lo sintamos, que seamos conscientes y bien linda la clase de la semana pasada, si no la han visto, es importante que la vean, porque ahí el maestro nos lleva de este pequeño personaje humano limitado a entregar toda esa limitación a través de las estimulaciones sensoriales que nos llevan a tener sensaciones internas de limitación. Entonces, sentir la limitación. Vimos la semana pasada ejemplos tontos de, de las sensaciones de limitaciones, esa sensación interna de eso no me lo puedo comprar, yo puedo comprarme esto. Vean cómo hay cosas a las cuales nosotros sentimos, podemos percibir que tenemos acceso, pero hay otras cosas a las cuales parece ser que yo no tengo acceso y debemos aprovechar y ser conscientes de este tipo de percepciones porque es ahí en donde nosotros podemos entregar. Sí, soy consciente de que el ser a través de este cuerpo vino a experimentar la limitación, pero también soy consciente de que ya no tiene sentido. Y eso es lo principal. Ya no tiene sentido experimentar la limitación. El maestro nos decía, hay que abrirnos y decirle al ser, esto es lo que tú querías vivir, este dolor, este sufrimiento, esta angustia, esta desesperación, estas sensaciones de rechazo. Todo esto es lo que el ser vino a experimentar porque eso en la realidad no existe. Y la única manera de experimentarlo era a través de cuerpos. Entonces, aparecimos nosotros aquí para experimentar la limitación. Es muy importante que tú entiendas la lógica de por qué estamos acá expresados como cuerpos y es para experimentar la limitación. Pero resulta que nosotros acá lo que menos queremos experimentar es la limitación y vamos huyendo y vamos haciéndonos los locos y vamos obviando algo que es obvio y es que me siento limitada y que me siento pequeña y que me siento débil y que me siento invulnerable y que todo, absolutamente todo en este mundo puede llegar a tener más valor o más importancia que yo. Lo hablábamos con una cartera de $3,000, ir a una tienda, entrar a la tienda en línea, observar y sentir la sensación de esto no me lo puedo comprar. A eso no alcanzo cuando el maestro dice que simultáneamente, en el instante en el que surge el deseo, están la multiplicidad de situaciones para las cuales satisfacer ese deseo naturalmente en el humano, pero ¿qué obstaculiza que esos deseos sean satisfechos? Un pensamiento. Y ese pensamiento es de quién soy yo. Y cuando yo tengo un pensamiento de que yo soy humana, entonces tengo un pensamiento limitante. Eso es lo que nosotros estamos rompiendo acá. El paradigma de quién soy yo. ¿Para qué? Para poder tener acceso a todo lo hermoso, a todo lo bonito, a todo lo abundante dentro de este mundo.
de manera íntegra a emociones hermosas, a emociones elevadas, a emociones de calma, a una salud estable, a una salud equilibrada, a una abundancia económica equilibrada, abundante, hermosa, que fluya, no estar con esos sí, no, hoy sí puedo, mañana no, hoy me siento cansada, mañana no, ese ir y venir, ese sube y baja constante, del cual dice el maestro, acá está todo lo que tú deseas y tienes acceso absolutamente a todo. ¿Qué es lo que no logra que eso se dé? El pensamiento de limitación de quién tú crees ser. Y es importante que vean qué hermoso porque en un curso de milagros, todo lo que el ego fabricó para la separación o para mantener la pequeñez es utilizado para la liberación de la misma pequeñez. Todo, los cinco sentidos fueron utilizados, el ego los ha utilizado para la pequeñez. Nosotros entregamos los cinco sentidos. ¿Y qué significa entregarles? Es que dejen de tener el valor que tienen. Para mí, por ejemplo, los cinco sentidos tienen mucho valor. Lo que yo veo tiene valor, lo que yo toco tiene valor. Y cuando yo hago la consagración y le entrego al espíritu mis cinco sentidos, entonces todo lo que perciban los cinco sentidos va a perder valor. Lo voy a poner en duda. Ya no va a ser tan verdadero como era antes. Asimismo, le entregamos la memoria. Para nosotros nuestros recuerdos han sido muy importantes, no olvidarme de esa señora que le gritó a mi mamá, que le faltó el respeto a mi mamá y te encontrás al nieto de la señora que le habló mal a tu mamá en la calle y decís, ese es el nieto de la señora que le habló mal a mi mamá y lo odias y comenzás a odiar a toda la descendencia de esa señora y que fue tu abuelita y que no sé qué, y que no, todo ese montón de recuerdos, cuando yo entrego, por ejemplo, los cinco sentidos van a perder valor. Si yo entrego mi memoria va a perder valor. Si yo entrego mi atención, mi enfoque hacia las cuestiones de este mundo, van a perder valor. Eso significa entregar, eso significa consagrar, eso significa poner todas estas capacidades que no son necesarias en la realidad, pero aquí sí para la separación, ponerlas al servicio de Cristo. Y lo que el maestro nos dice es que es importante que tú te des cuenta y que seas consciente de lo que es la condición humana, que es limitación pura y es un pensamiento de quién soy yo. Y ese pensamiento debe ser entregado. ¿Cuándo? Cuando tú seas consciente de la limitación de ya no quiero esto. Ya el ser quería vivir una aventura, de venir a vivir acá la separación, el dolor, la pequeñez, ya estuvo. Llevamos demasiados años experimentando todo eso. Ya la aventura ya no es aventura, ya el juego ya no es juego, ya esto ya no tiene gracia, ya ser la víctima del mundo ya no tiene sentido. Entonces es donde le decimos al maestro, te lo entrego. ¿Qué significa eso? Que mi condición humana de ahora en adelante va a perder valor. Ya no va a ser tan importante, Leslie. Ya no va a ser tan importante las experiencias de Leslie que marcaron mi pobreza, las experiencias de Leslie, que biológicamente marcaron las enfermedades que voy a tener, que económicamente trae secuelas de traumas de la abuelita pobre, del abuelito pobre, del estafador. Entonces, todo eso debe ser entregado, pero yo no lo voy a entregar hasta que no me dé cuenta de que es limitación pura y de que justamente ese pensamiento de quién soy es el que no está permitiendo que lo que Dios desea que llegue a ti, llegue, fluya sin esfuerzo. Entonces, primero, sentir la limitación. Es muy importante que nosotros observemos de lo que vamos a hablar ahora es de mi reacción ante las limitaciones. ¿Cuál es mi reacción cuando yo estoy teniendo una experiencia de limitación? Y
Cuando yo soy consciente de que el ser tomó una decisión, de que Gaby, de que Hilda, de que Ceci, de que Leslie experimentaran acá la limitación, mi reacción va a cambiar ante la limitación. Ya no va a ser la reacción de angustia, de desesperación, de buscar el culpable, de querer salir de la situación, no, sino tener una comprensión amplificada de, yo estoy viviendo esto porque el ser decidió tener experiencias de limitación y ahora yo la estoy teniendo. Acá está, la siento. ¿Y qué decía el maestro? Las limitaciones son un pajarito que se posa en la ventana, va a estar ahí, te va a visitar y se va a ir. Pero tú te pones el traje de humano y ahí, ¿qué hacemos? Pues si ya atrapaste al pajarito y tú eres quien no lo quiere dejar ir. Hoy vamos a hablar, como les decía, acerca de mi reacción ante las experiencias de limitación y cómo mi reacción es muy importante que yo la observe, porque cuando yo soy consciente de este conocimiento, mi reacción va a ser distinta, va a ser pacífica, va a ser llena de confianza y la limitación sobre todo va a dejar de tener sentido. Y hoy vamos a estudiar el párrafo 2 de la página 100, ¿ok? Del libro de Diálogo del Despertar, ¿ok? Y dice, pareciera, esto es una pregunta que le hacen al maestro y le dicen, pareciera que la mayoría de las personas van por la vida reaccionando a circunstancias sin comprender lo que estás diciendo. Esa es la cuestión. El mundo no comprende qué es la condición humana. El mundo no comprende que aquí vinieron a experimentar limitación. Entonces el mundo va reaccionando desesperados. La reacción hacia la limitación es estrés crónico, es ansiedad crónica, es depresión crónica, son enfermedades físicas. Esas son las reacciones, la angustia, la tristeza, el enojo, la ira. Y entonces le dice el maestro, pareciera que la mayoría de personas van por la vida reaccionando a circunstancias fortuitas sin comprender lo que estás diciendo, sin comprender que a eso vinieron acá. Si te comprendo bien, al definir la clase de experiencia que queremos, creamos nuestra realidad dentro de esta vida física y tenemos total poder de decidir exactamente qué queremos encontrar y cómo lo queremos experimentar. Ahora, vean la respuesta del maestro. Y aquí hay algo muy importante que ha venido el maestro hablándonos desde hace como 5 clases de este libro, en donde le dice el maestro, eso es correcto. Y la clave está en el proceso porque le dice, cuando tú ya tienes el conocimiento de lo que es la condición humana, entonces solamente ahí vas a poder cambiar la experiencia, porque vas a ver el suceso de limitación desde la calma, el suceso de limitación desde la observación. Ya no va a ser fíjense, cuando nosotros tenemos una reacción ante una necesidad, ante una enfermedad, ante una carencia, nuestra reacción energética o emocional nos pone en un nivel eh, digamos, de frecuencia alterado. Nos alteramos. Entonces, y la solución está en la calma. La solución a esa situación está dentro de ti. Se llama Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el chip que tienes adentro en donde están las respuestas a todas las soluciones dentro de este mundo. Pero cuando tú reaccionas, ¿qué hace la reacción? Sacarte de la calma, te pone en una frecuencia alterada y la calma está aquí y tú estás en reacción, reacción, alteración, desesperación, angustia, ira. Entonces, y la calma está aquí, la solución a esa limitación está dentro de ti. Pero es muy importante la reacción que yo voy a tener. Y cuando yo ya tengo claro lo que he venido a experimentar como humana,
que es la limitación, entonces mi reacción ante la limitación ya no va a ser alterarme. ¿Por qué? Porque no es algo que viene, es que saben qué pasa, que nosotros vivimos las experiencias de limitación como inesperadas, como no planeadas, como, como impactantes. Vivimos una experiencia de una persona que fallece como ¡oh! Me impacta, me saca de la calma. En cambio, cuando tú tienes la claridad de que a eso veniste, esa situación vas a poder mantenerte en calma y solamente la vas a observar. Y desde ahí, desde esa calma, vas a poder ser una con el Espíritu Santo, o sea, con la inspiración, con la sabiduría, y desde ahí vas a poder cambiar las sensaciones, vas a poder cambiar al mundo, vas a poder tener la visión clara de Cristo, de por qué sucedió eso, para qué sucedió eso, qué sentido tiene, qué no sentido tiene. Y es hermoso porque ahora, como les digo, el maestro va a hablar de tu reacción, tu reacción ante las situaciones de limitación, porque aquí no hemos venido nosotros a hacer un entrenamiento para que ya nunca me suceda una situación de limitación. No, mientras tú estés acá dentro de la tercera dimensión, dentro de este mundo, vas a tener diariamente situaciones de limitación, cotidianamente situaciones de limitación, pero ahora lo que va a cambiar es mi manera de ver esa situación. Ya entiendo que no tiene nada que ver el abandono de una persona hacia mí o hacia alguien de los míos o hacia alguien que conozco. No tiene que ver con Pedro, desgraciado, infiel. No tiene que ver con Juan, que es un narcisista. No, no tiene nada que ver con ellos. Tiene que ver con una decisión del ser que vino a experimentar lo que no podía experimentar en el cielo. Y en ese momento se desprenden todos los culpables, que son los que te daban pesor, que son los que te daban carga mental, que son los que generan fatiga, que son los que generan cansancio, y entonces tú entras en un nivel de livianez y de tranquilidad en el que tú puedes ver la situación con calma. Y entonces puedes tener esto que el maestro nos dice acá, que dice, eso es correcto, tú puedes cambiar tu experiencia. Cambiar la experiencia no es que va a cambiar, o sea, que ya el que se iba a morir no se va a morir. No, acá lo que cuando estamos hablando de cambiar mi experiencia es mi reacción. No es lo mismo de una persona con un alto nivel de conocimiento, la reacción ante la muerte de su mamá o de su papá, a una persona que no tiene conocimiento absoluto de la realidad, de Dios, de la verdad, del conocimiento, y las reacciones son las que van a ser distintas. Y lo que el maestro necesita es que tú estés listo y preparado acá para lo que veniste a experimentar como cuerpo, que va a ser una limitación tras otra. Entonces, las limitaciones ya no van a aparecer, ya no te van a agarrar desapercibido, no, sino que tú vas a decir, ah, viene otra experiencia de limitación más que el ser decidió experimentar y la voy a vivir con calma, tomada de la mano del Espíritu, sabiendo quién me acompaña, sabiendo que quién te está dando este conocimiento, con quién estás teniendo contacto para tú tener el entrenamiento adecuado para todo lo que pueda suceder dentro de este mundo. Y entonces el estudiante le dice que si te comprendo bien al definir la clase de experiencia que queremos, o sea, cuando yo ya defino que ya no tiene sentido estar experimentando la limitación, porque eso es de lo que hablamos la semana pasada. Hablamos de la vamos a sentir, pero nos vamos a dar cuenta también de que ya basta. Me voy a dar cuenta de mi verdadera identidad y de que no tiene ningún sentido estar en necesidad, en angustia y en carencia. Creamos nuestra realidad dentro de esta vida física y tenemos total poder. Ahí voy a tener el poder.
exactamente qué queremos encontrar y cómo lo queremos experimentar. Y le dice el maestro, eso es correcto. Y la clave está en el proceso de definir con claridad la experiencia. Yo debo definir con claridad la experiencia de limitación. Pero yo aquí vivo una experiencia de limitación completamente confundida de qué la causó. Porque mi despido lo causó el jefe que peleaba conmigo todos los días. Es que el jefe tenía algo en contra mía. Mi despido del trabajo fue por mi compañera, que yo creo que ella fue la que me puso el dedo porque ella me miraba distinto. Que el que yo me quedara sola y mi esposo me dejara fue porque esa mujer desgraciada se le metió. Observen la mirada de confusa cuando el maestro dice, no tengo definido claramente la experiencia, pero cuando yo soy una mente desarrollada, una mente entrenada, una mente abierta, una mente conectada, voy a poder entender. Me despidieron del trabajo porque, ¿qué es lo que yo vivo a través de la experiencia de que me despiden? Limitación. ¿Qué es lo que yo vivo cuando mi esposo me deja? Limitación. ¿Qué es lo que yo vivo cuando me enfermo? Limitación. Entonces, mi manera de ver la situación no va a ser ya desesperada, ¿no? Sino va a ser de comprensión. Y es de entrar en la sensación de limitación y comprender con todo mi ser que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido el dolor, no tiene ningún sentido el sufrimiento, no tiene ningún sentido el enojo, la ira, no tiene sentido. Porque esa no es la naturaleza de la limitación de los humanos, pero yo no soy humana. Yo soy el santo ser que Dios creó. Y tener, dice el maestro, una comprensión completa y total acerca de la experiencia en la que te encuentras inmerso en el momento. Esto es muy importante y son dos puntos que el maestro nos dio en la clase de la manifestación y nos decía, para que tú puedas manifestar, tú tienes que cumplir dos premisas. Una es claridad y la otra es enfoque. Primero, tú debes tener claridad de quién tú eres. Cuando tú crees ser un cuerpo, tú no puedes lograr el enfoque. ¿Por qué? Porque el cuerpo no tiene un deseo constante. Yo como Leslie humana, hoy quiero una cosa, mañana quiero otra, después veo otra mejorada, ya no quiero esa, después ya salió otra versión y voy cambiando lo que quiero. Como humana, yo no puedo lograr un enfoque específico. Aunque sí lo puedes lograr, pero no es un enfoque total. Puede ser que sí, porque la gente al final sí se enfoca y se compromete, pero ¿a qué costo dentro del ámbito humano tú logras las cosas? Al costo de tu sacrificio, al costo de tu salud, al costo de tu paz mental, bueno, X. Entonces, es muy importante, dice el maestro, estamos hablando de este ámbito espiritual, que tú tengas claro el, la claridad de quién tú eres, que quién eres tú. Soy el santo ser que Dios creó y el enfoque de lo que deseas. ¿Qué deseo? Paz. Esos son dos puntos para que observen y qué conlleva que tú desees la paz. La paz es ausencia de necesidades y eso quiere decir que todo te es satisfecho, que te lo mereces absolutamente todo, que eres inocente. ¿Quiénes son los inocentes? Los que se merecen todo, porque son inocentes, se lo merecen todo. Entonces, claridad y enfoque. Dos palabras importantísimas para que tú puedas manifestar hermosura dentro de este mundo, tranquilidad. Sí, acá dentro de estas clases también se incluye la parte del carro, la casa, pero todo eso viene por añadidura de nuestro verdadero deseo, que es la paz, que es la tranquilidad y la calma. Y estos deseos
son mucho más grandes de los deseos del carro de hoy, del carro de mañana, de la casa de hoy, de la casa de mañana. Entonces, le preguntan al maestro, fíjense esto, dice el maestro, tener una comprensión completa y total acerca de la experiencia en la que te encuentras. Es correcto, para que tú puedas cambiar tu situación, tú debes tener una comprensión completa y total acerca de la experiencia en la que estás. Y estamos hablando de los niveles trascendentales, de los niveles elevados de conciencia, no del nivel del chisme, no del nivel del victimismo, no de los niveles básicos de conciencia. Estamos hablando de los niveles profundos, de los niveles elevados del ser, de cómo el ser, qué tuvo que ver el ser con que tú tuvieras esa experiencia de dolor de espalda. Entonces, ese dolor de espalda, esa falta de dinero, esa falta de comprensión de tus hijos hacia ti, esa falta de comprensión de tu esposo hacia ti, no tiene que ver con los niveles de la forma, con estos niveles de este mundo. Tiene que ver con algo mucho más profundo, que es la decisión que el ser tomó de experimentar todo lo que en la realidad no iba a poder experimentar. Pero vean lo que el maestro le dice al estudiante, porque el estudiante le pregunta, ¿por qué, maestro, tener una comprensión completa acerca de la experiencia en la que me encuentro es importante? ¿Por qué yo debo tener una comprensión acerca de por qué estoy teniendo la experiencia de limitación? Y el maestro le dice, porque sin esta comprensión te colocas en un estado reactivo. Y por su propia naturaleza, la reacción implica que algo no planeado, algo que no ha sido llamado, ha sucedido. Fíjense esto. Acá podemos hablar de dos niveles. Estamos hablando de tu nivel de lógica humana, de me despidieron porque el jefe no me quiere, me despidieron porque mi compañera me puso en mal, me despidieron porque cometí un error, me despidieron porque ya cumplí los años de trabajo que tenía que tener. Esa es la lógica humana. Pero acá estamos hablando de una lógica trascendental, de una lógica elevada, que no tiene nada que ver que tú experimentes una situación de limitación con sucesos dentro de este mundo, sino que tiene que ver con una decisión mucho más profunda que fue la del ser de experimentar limitación a través de cuerpos. ¿Sí? Entonces, todas las situaciones de limitación que se viven dentro del ámbito de la tercera dimensión no son por algo que alguien haya hecho o no haya hecho. Son por una decisión que el ser tomó antes de que nosotros apareciéramos acá, que esa mente decidió tener experiencias de limitación. Y el que tú comprendas eso y tengas ese conocimiento, esa información, va a ayudarte en tu reacción a la hora de vivir la limitación. Tu reacción a la hora de vivir la limitación ya no va a ser de fue por mi jefe que me despidieron, fue por eso. No, sino que yo voy a comprender que yo ahorita estoy teniendo la experiencia que el ser deseaba tener de limitación. Y cuando yo ya vivo esto sin culpables, sin ese jefe odioso, sin que es por los años que tengo, es por, si cuando quito todas esas variables que me da el diálogo interno y entro en este conocimiento profundo de esto, yo lo estoy viviendo por una decisión que el ser tomó de que los cuerpos experimentaran limitación, entonces mi reacción va a ser calmada, pero sobre todo va a ser sabia. Y mi reacción va a ser, aquí está, la experiencia que tú querías tener, pero ya no tiene ningún sentido. Ya esto ya no es un juego, ya esto ya no es divertido, ya esto yo ya no lo estoy disfrutando. Es hora de volver a casa.
Es hora de volver a mi hogar. Es hora de reclamar mi herencia. Soy consciente que nadie es culpable. Nadie ha hecho adrede algo para molestarme a mí, para hacerme daño a mí. Nadie ha confabulado para hacerme daño. Ya soy consciente, completamente consciente de esto y ahora me abro a vivir la experiencia de limitación conscientemente, pero también me permito entregarla. ¿Y qué dijimos al principio que era entregar una situación o entregar una capacidad que el ego utiliza para la separación? Es ahora esto deja de tener valor para mí. Porque cuando yo vivo una situación de limitación, es importantísimo. El trabajo es importantísimo. Ese matrimonio que esa mujer desgraciada vino a destruir era importantísimo. El cuerpo que esta enfermedad ha atacado era importantísimo. Entregarlo significa que toda esa importancia, que la limitación que tú le cuentas a mamá, le cuentas a papá, le cuentas a tus hijos, le cuentas a todo el mundo que yo estoy mal, que este desgraciado se fue con otra, que todo eso que te hace ser pequeña y que lo gritas a los cuatro mundos para que te vuelvan a ver, va a dejar de tener valor y tu reacción va a ser silenciosa. Ya no va a ser silenciosa, guiada, digamos yo ahora voy a reaccionar ante que mi marido me fue infiel, tranquila. No, esto no sucede así. Esto va a ser el resultado de un entrenamiento, este es el resultado de estos procesos de información en donde el maestro canaliza esta información para esos momentos que toda esta información está quedando penetrada en nosotros y naturalmente no voy a tener ganas de pelear ni con la mujer de mi marido, ni de pelear con él, ni de reclamar absolutamente nada, porque de alguna manera sé que no hay culpables, que no es culpable ni ella, ni él tampoco, yo tampoco, es el ser. O sea, no es que tampoco el ser sea culpable porque él lo hizo en un son de juego. Pero observen qué puedes hacer tú ante una decisión de un ser omnisapiente con el poder de Dios, con un poder creativo impresionante. ¿Qué puedes hacer tú? Nada. Solo vivir la sensación de limitación. Y hay algo y un regalo que nos da la sensación de limitación, de rechazo, de pequeñez, de debilidad, de impotencia, y es que nos destruye, desmorona tu importancia, la dignidad tuya, el ego tuyo, el yo, no, te hace pedazos, te destruye ese yo. Y debemos, por eso es importante que yo viva y sea consciente de la limitación para que esa parte de mí pequeña sea desmoronada y que tú puedas entregarlo y decir, esto no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es lo que Dios creó en mí. Y eso que Dios creó en mí, nadie me lo quita. Este marido se lo pueden llevar 5 mujeres, pero ese tesoro de mi realidad queda completamente intacto. Nadie lo puede tocar, nadie lo puede destruir. Y aferrarme a esa gracia, a esa verdad. Entonces, ¿qué va a suceder? Que todas tus reacciones, dice el maestro, van a quedar, van a ser, va a haber obviamente una reacción, pero no va a ser la reacción desesperada, no va a ser la reacción que te va a llevar a la depresión, no va a ser la reacción que te va a llevar a la angustia y al estrés crónico, sino va a ser una reacción de comprensión, una reacción de ya basta.
Una reacción de esto ya no tiene sentido, una reacción de esto ya no es divertido. Y entonces ya vean lo que hace la reacción implica que algo no planeado es algo que no ha sido llamado a suceder. Cuando tú reaccionas como, y cuando tú tienes este conocimiento, tú eres consciente de que como humano veniste a experimentar la limitación. Entonces ya no es algo que te impacta y que no estaba planeado y que por qué se murió, por qué se murió. Hello, aquí todos los cuerpos se mueren. Y vos decís, no, y se murió. ¿Y por qué se murió? No tenía que... Hello, desde los principios de los tiempos, todos los humanos que vienen se mueren. Y te impacta que fue un niño. Hello, desde los principios de los tiempos mueren niños, mueren adolescentes, mueren jóvenes, mueren adultos y mueren ancianos. ¿Por qué damos por hecho que solo los ancianos está bien que se mueran? Observen que el pensamiento no tiene sentido. El pensamiento de lo humano, de la programación humana no tiene sentido, porque aquí todas hemos visto a un niño fallecer, todas. Pero si muere un niño cercano a nosotros, ¡oh! No tenía por cuando tú has visto, desde que naciste, has visto niños fallecer. Entonces, observemos y seamos conscientes y seamos claros y pongamos las cosas sobre la mesa y comprendamos que aquí los cuerpos van a desaparecer. Y no importa la edad, y no importa nada. A eso venimos. O a eso vino experimentar el ser. Ahora, una cosa es que yo lo vea y lo procese como algo natural dentro del ámbito de la tercera dimensión y otra cosa es que yo crea que tiene sentido. Porque morir no tiene sentido. Porque desaparecer no tiene sentido. Porque el asesinato tampoco tiene sentido. Porque la autodesvivisión tampoco tiene sentido. No tiene sentido porque no sucede en realidad, porque tu verdadero ser es intocable. Entonces, la reacción de una persona con conocimiento y de una persona con altos niveles de conciencia, que es lo que nosotros somos y debemos verlo así, es de, claro, eso es lo que el ser quería experimentar, pero claro, no tiene ningún sentido. Y tu reacción, y se va a ir del estrés, va a ir, ¿por qué? Porque ya nada te va a impactar. Ya aquí ya no vienen situaciones que no han sido, que no sé por qué sucedieron, no tenía que haber sucedido. No, si es que aquí todas las situaciones que te pueden impactar a ti ya sucedieron en niveles mucho más amplios, mucho más grandes. Nada tiene que sorprenderte. Y sobre todo porque conoces la realidad y conoces esa parte inmutable, esa parte intocable, esa parte que no muere, esa parte eterna, esa vida que el Padre le otorgó a su Hijo. Entonces, hoy hemos hablado acerca de la importancia de la información, del conocimiento que tenemos con respecto a la condición humana y las experiencias limitantes para el momento de reaccionar ante una experiencia ya nosotras puestas como Leslie, como Gaby, como Hilda, como Ceci, como Edith, como sea, como yo lo voy a vivir. Lo vas a seguir viviendo como, ¡oh, qué terrible! O desde, claro, pero no tiene sentido. Ya basta. No tiene sentido y es ahí donde yo me visto del Hijo de Dios y puedo pedir que esto cambie porque no tiene ningún sentido. Las dejo, ya esto ya se me va a acabar. Ha sido una clase preciosa. Seguimos la siguiente semana con las reacciones con respecto a las experiencias de limitación. Gracias por estar aquí. Las amo mucho y nos vemos la próxima semana. Bye.